Estaba en la boda de mi único hijo, Javier, en una finca deslumbrante a las afueras de Madrid, cuando el padre de la novia, Enrique Gascón, me vio, y se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par, su copa de champán tembló ligeramente en su mano, y, en medio de un silencio que de repente pareció engullir la música y las conversaciones, señaló en mi dirección. Espere, a usted la conozco, ¿no es usted la inversora multimillonaria que compró mi empresa en quiebra hace 3 años? Recuerdo el murmullo ahogado de los invitados, la mirada confusa de mi hijo y, sobre todo, el destello casi imperceptible de pánico y cálculo en los ojos de mi flamante nuera, Sofía. Unos minutos antes, al pasar a su lado, la había oído susurrarle a su madre, refiriéndose a mí. «Mira a la cerda gorda, qué contenta está». En ese instante, con la acusación de Enrique flotando en el aire, comprendí que aquel insulto no era una simple muestra de desdén. Era el preludio de algo mucho más oscuro, una guerra que se había estado librando en secreto, y yo ni siquiera sabía que era una de las combatientes. Mi mundo, construido sobre 20 años de discreción y anonimato, se hizo añicos. ¿Os podéis imaginar lo que es guardar un secreto durante 20 años para proteger a tu hijo, solo para descubrir que tu nuera te ha estado investigando durante meses antes de la boda para acceder a tus millones? La sensación de que cada sonrisa, cada cena familiar, cada conversación aparentemente inocente, era en realidad parte de una auditoría encubierta, una estrategia de adquisición hostil contra tu propia vida. Antes de que os cuente cómo descubrí que Sofía contrató a un detective privado 3 meses antes del enlace, cómo me amenazó con denunciarme a la Comisión Nacional del Mercado de Valores si no compartía los recursos familiares, y cómo me enfrenté a ella cuando entendí que solo se casó con mi hijo por una fortuna que ni él conocía. Comentad desde dónde estáis viendo esto y suscribíos al canal. Creedme, no querréis perderos cómo una reunión en un prestigioso despacho de abogados en el Paseo de la Castellana reveló toda la verdad y puso a cada uno en su sitio. Mi historia no es solo sobre traición, es sobre cómo recuperé el control utilizando las mismas armas que usaron contra mí: la información, la estrategia y una documentación legal impecable. Durante 2 décadas, mi vida fue un ejercicio de contención perfectamente orquestado. Tras la muerte de mi marido Ricardo, y la venta de la patente tecnológica que habíamos desarrollado juntos, tomé una decisión radical. Viviría como una viuda de clase media alta, con una vida cómoda pero sin ostentaciones, para que Javier pudiera crecer sin la carga ni la distorsión que una fortuna de más de 500 millones de euros puede imponer. Quería que forjara su propio camino, que sintiera el orgullo de sus propios logros, que se convirtiera en el arquitecto brillante que es hoy por mérito propio, no por ser el heredero de un imperio invisible. Mi piso en el barrio de Salamanca era elegante, sí, pero no era un palacio. Mis días transcurrían entre visitas a mercados, reuniones con amigas y una aparente normalidad que ocultaba mi verdadera identidad. La de la dama, la inversora anónima que, desde un discreto despacho y con la ayuda de mi leal asesor Marcos Rey, movía hilos en el mundo corporativo español. Era un sacrificio, un secreto pesado, pero lo llevaba con gusto por proteger a la única persona que me importaba en el mundo. Aquel día en la boda, antes del desastre, me sentía genuinamente feliz. Ver a Javier en el altar, tan seguro, tan enamorado de Sofía, me llenaba de una paz que pocas veces había sentido. Pensaba que, finalmente, mi misión estaba cumplida. Él había construido su vida, tenía una carrera exitosa y ahora formaba su propia familia. Creía que mi secreto moriría conmigo, que nunca tendría que enfrentarme a la conversación que tanto temía. Fue entonces, mientras me acercaba a la mesa principal para felicitarles de nuevo, cuando escuché el susurro de Sofía a su madre, Isabel. «Mira a la cerda gorda, qué contenta está». El veneno en su voz me heló la sangre, pero en mi ingenuidad, lo atribuí a los nervios del día, a una tensión pasajera. Lo ignoré. Decidí no permitir que una pequeña malicia empañara el día más feliz de mi hijo. Qué equivocada estaba. No era malicia, era desprecio, el desprecio de alguien que te ha investigado, que cree conocer tu valor neto y que te reduce a un simple obstáculo, a una caja fuerte andante que se niega a abrirse. El momento en que Enrique Gascón me reconoció fue como una detonación en cámara lenta. Su dedo apuntándome, su voz resonando en el jardín. Cada rostro girándose hacia mí. Vi la confusión absoluta en la cara de Javier, que me miraba como si me viera por primera vez, intentando procesar unas palabras que no tenían ningún sentido en su universo. «Mamá, ¿de qué habla este señor?», me preguntó, su voz un hilo de incredulidad. Pero la reacción de Sofía fue la que me alertó. No fue sorpresa, no fue confusión. Fue un fogonazo de furia, de pánico contenido.
la expresión de alguien cuyo plan meticulosamente trazado acaba de saltar por los aires por la indiscreción de un idiota. En ese instante todo encajó. Las preguntas insistentes sobre mis pequeñas inversiones, su interés por la fiscalidad internacional, su curiosidad por los viajes que yo justificaba como vacaciones. No era curiosidad de nuera. Era una investigación. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse, y yo solo sentía el frío de la exposición, el terror de que 20 años de protección se hubieran desvanecido por una frase descuidada en una fiesta. No pude quedarme. Mientras Enrique intentaba balbucear una disculpa, empujado por su esposa Isabel, que le lanzaba miradas asesinas, yo solo podía pensar en huir. Me disculpé con Javier. Le dije que me sentía indispuesta, una mentira tan frágil que dudo que se la creyera. Él intentó detenerme, preocupado, pero yo necesitaba espacio, necesitaba aire para procesar la magnitud del cataclismo. Mientras caminaba hacia la salida, sentí la mirada de todos los invitados sobre mí, pero sobre todo, sentí la de Sofía. Era una mirada fría, calculadora, que ya no intentaba disimular. Era la mirada de un adversario que ha sido descubierto, y que ahora está reevaluando su estrategia. Ya no era mi nuera, la mujer que se había casado con mi hijo hacía apenas unas horas. Era una extraña, una intrusa que había violado el santuario más sagrado de mi vida. La confianza se había roto de forma irreparable. Y lo peor era que Javier, mi hijo, estaba en medio de todo, atrapado en una red de mentiras de la que no tenía ni la más remota idea. La fiesta continuaría, pero para mí, todo había terminado. El trayecto de vuelta a Madrid fue una tortura. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través de mis lágrimas mientras mi mente trabajaba a una velocidad febril. El secreto no era solo sobre el dinero, era sobre la identidad, sobre la libertad. Al ocultar la fortuna, le había regalado a Javier una vida normal, el derecho a elegir su camino sin la presión de un legado multimillonario. Ahora, esa protección había desaparecido. ¿Cómo le explicaría que toda su vida se había basado en una omisión tan fundamental? ¿Me perdonaría? ¿O me vería como una mentirosa, una manipuladora que le había negado una parte de su propia historia? El dolor de esa posibilidad era mucho más agudo que el miedo a la exposición pública. Me aterraba perder a mi hijo, que el dinero, esa cosa abstracta y poderosa que tanto me había esforzado por mantener a raya, se interpusiera finalmente entre nosotros. La revelación de Enrique no solo había expuesto mi riqueza, había puesto en jaque la relación más importante de mi vida. Y yo no sabía si sería lo suficientemente fuerte para reconstruirla. Una vez en la seguridad de mi apartamento, el silencio era casi tan abrumador como el ruido de la fiesta. Me serví un vaso de agua, mis manos aún temblaban. Y entonces, empecé a recordar pequeños detalles, conversaciones que en su momento había descartado como irrelevantes ahora cobraban un significado siniestro. Recordé una tarde hace 2 meses cuando Sofía, con una naturalidad pasmosa, me preguntó sobre la conveniencia de diversificar activos en holdings luxemburgueses. Yo, pensando que era una conversación académica propia de su formación en ADE, le di una respuesta genérica. Recordé su insistencia en conocer a mi gestor Marcos, a quien siempre presenté como un viejo amigo de la familia que me ayuda con el papeleo. Ella había intentado conseguir una reunión con él, con la excusa de pedirle consejo para sus propias finanzas. Marcos, siempre discreto, la había evitado con elegancia. Cada uno de esos recuerdos era ahora una bandera roja, una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen aterradora. No había sido descubierta por accidente, había sido cazada, y la cazadora dormía en ese preciso instante junto a mi hijo. Los días que siguieron a la boda fueron un borrón de silencio y sospecha. Me encerré en mi piso reviviendo una y otra vez la escena en el jardín, la acusación de Enrique, la mirada gélida de Sofía, la confusión de mi hijo. El teléfono sonaba constantemente, eran llamadas de Javier, preocupado, preguntando si me encontraba mejor. No le cogía el teléfono. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo empezar a explicarle que la mujer con la que acababa de casarse podría ser una estafadora? Mi mente, entrenada durante décadas para analizar balances y detectar riesgos corporativos, se puso en marcha. Dejé de lado el dolor de la traición personal, y empecé a pensar como, la dama. Esto no era un drama familiar, era una operación hostil. Y yo, sin saberlo, era el objetivo. Cada pregunta que Sofía me había hecho en los últimos meses, cada comentario sobre mis finanzas, cada sonrisa aparentemente cálida, todo se reconfiguró en mi cabeza como parte de una estrategia de due diligence encubierta. La rabia empezó a sustituir al miedo. Una rabia fría y calculadora que me dio la claridad que necesitaba para empezar a actuar. 3 días después del desastre, Javier se presentó en mi puerta sin avisar.
Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación genuina y una incomodidad que no sabía cómo gestionar. Me dijo que Sofía estaba muy preocupada por mí, que no entendía mi reacción en la boda y que creía que debíamos hablar de asuntos familiares importantes para aclarar cualquier malentendido. Y entonces soltó la bomba. Sofía había reservado una mesa para los 3 al día siguiente para almorzar en La Vita, uno de los restaurantes más caros y ostentosos de Madrid. Comprendí la jugada al instante. No era una invitación familiar, era una citación. Elegir un lugar así, tan alejado de mi estilo de vida discreto, era una demostración de poder. Una forma de decirme, sé quién eres, sé lo que tienes, y a partir de ahora vamos a jugar en mi terreno. Acepté con una calma que sorprendió a mi hijo. Necesitaba esa reunión. Necesitaba mirarla a los ojos y entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Javier se fue aliviado, creyendo que todo se arreglaría. Yo, en cambio, sabía que la guerra acababa de ser declarada oficialmente. A la mañana siguiente, justo cuando me preparaba mentalmente para el almuerzo en La Vita, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Marcos Rey, mi consultor financiero, y la única persona, aparte de mis abogados, que conocía la totalidad de mi entramado patrimonial. Su voz, normalmente tranquila y serena, tenía un matiz de urgencia que me heló la sangre. Elena, me dijo saltándose los saludos de rigor, tengo que alertarte de algo. Alguien está realizando consultas sobre tus estructuras corporativas en la CNMV. Y no son consultas de aficionado. Son profesionales específicas, del tipo que sugiere que hay una investigación en curso o que se está preparando una denuncia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. La amenaza ya no era velada, ya no era una sospecha. Alguien estaba utilizando las instituciones reguladoras para investigarme, para buscar una grieta, una irregularidad, por pequeña que fuera, que pudieran usar en mi contra. Y solo había una persona con el interés y la motivación para hacerlo. La advertencia de Marcos fue la pieza que me faltaba. Esto iba mucho más allá de la simple codicia. Era un plan de extorsión meticulosamente diseñado. Con la confirmación de Marcos mi determinación se solidificó. Ya no era una madre traicionada. Era una estratega corporativa bajo ataque. Inmediatamente movilicé a mi propio equipo. Llamé a los abogados de uno de los bufetes más discretos y eficientes de Madrid, especialistas en contrainteligencia corporativa. Les di una única instrucción: quiero saber todo sobre Sofía Gascón y su familia. Quiero saber quién ha estado haciendo preguntas, a quién han contratado y sobre todo de dónde han sacado el dinero para financiar una operación de este calibre. En cuestión de horas mi apartamento se convirtió en un centro de mando. Mientras ellos trabajaban yo repasaba mentalmente cada conversación, cada encuentro con Sofía, buscando la señal que había pasado por alto. La sensación de estupidez era abrumadora. ¿Cómo no me di cuenta? Ella me había estudiado como se estudia a una empresa antes de una OPA hostil, analizando mis activos, mis vulnerabilidades, y mi estructura de defensa. Y yo, ciega de amor por mi hijo, le había abierto las puertas de mi vida, permitiéndole hacer su reconocimiento sin levantar sospechas. El primer informe de mis investigadores llegó esa misma tarde y fue como un puñetazo en el estómago. Sofía había contratado a una agencia de detectives privados 3 meses antes de la boda. 3 meses. La fecha me dejó sin aliento. Retrocedí en el tiempo. 3 meses antes estábamos eligiendo las flores, probando el menú de la boda, riéndonos durante las pruebas de su vestido. Mientras yo vivía esos momentos con la ilusión de una madre que ve a su hijo feliz, ella estaba pagando a un desconocido, para que me siguiera, para que fotografiara mis entradas y salidas, para que investigara mis rutinas y mis contactos. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero Elena, había sido una mentira calculada. El detective había documentado mis reuniones con Marcos, mis viajes discretos a Ginebra y Luxemburgo, y había intentado, sin éxito, identificar la naturaleza de mis negocios. La traición era tan profunda, tan premeditada, que me costaba respirar. No se había casado con Javier. Se había casado con la idea de mi fortuna, y la boda no era más que el cierre de una transacción. Poco después llegó la segunda confirmación, que ataba todos los cabos. Las consultas a la CNMV, tal como había advertido Marcos, habían sido realizadas por un bufete de abogados, Garrido y Abogados. Un nombre que no me decía nada, pero que mis investigadores identificaron rápidamente. Era un despacho conocido por su agresividad en litigios corporativos, y casualmente, el mismo al que Sofía había acudido para consultas sobre planificación patrimonial, hacía 4 meses. El patrón era diabólicamente claro. Primero, la investigación legal para entender la estructura de mis activos. Luego,
el detective privado para confirmar mis movimientos y mi estilo de vida. Y todo ello financiado de una forma que revelaba la verdadera situación de su familia. No era solo la codicia lo que la movía, era la desesperación. Mis abogados me lo explicaron con una claridad brutal. Estaban buscando cualquier indicio de irregularidad, cualquier error en mis declaraciones, para tener una base con la que amenazarme. No necesitaban ganar un caso en los tribunales, solo necesitaban la amenaza de un escándalo público para forzarme a negociar. La pieza final del rompecabezas llegó justo antes de que saliera hacia el restaurante. Mis investigadores descubrieron que, para financiar tanto al detective como al bufete de abogados, Sofía había solicitado varios préstamos personales por un valor total de casi 30.000 euros. Tuvo que endeudarse para investigarme. Esta revelación fue, extrañamente, lo que me devolvió la calma. Demostraba que la familia Gascón no solo estaba en declive, como yo sospechaba desde que compré la empresa de Enrique, sino que estaban al borde de la quiebra. Esta no era una operación de una familia rica intentando absorber a otra. Era el movimiento desesperado de unos náufragos que habían visto un transatlántico en el horizonte, y estaban dispuestos a todo para abordarlo. Su arrogancia se basaba en la creencia de que yo no descubriría su plan, de que cedería ante la presión. Pero se equivocaban. Habían dejado un rastro de papel, un rastro digital, un rastro de deudas. Tenían suposiciones y amenazas. Yo, en cambio, estaba a punto de tener pruebas irrefutables de un intento de extorsión. Llegué a la villa sintiéndome como si entrara en una sala de juntas para una negociación hostil. El ambiente era de un lujo sofocante, todo mármol, terciopelo y camareros que se movían con un silencio reverencial. Sofía y Javier ya estaban allí. Él parecía nervioso, intentando forzar una normalidad que era imposible. Ella, en cambio, estaba radiante, vestida con una elegancia impecable y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desplegó todo su encanto, preguntando por mi salud, comentando lo maravillosa que había sido la boda, como si nada hubiera pasado. Yo me limité a responder con monosílabos, observándola. Vi la confianza de quien cree tener la mano ganadora. Vi la condescendencia de quien se siente a punto de cobrar una inversión. Javier, atrapado en medio, intentaba mediar, llenar los silencios, sin entender que estaba presenciando los prolegómenos de una batalla de la que él era, a la vez, el pretexto y el botín de guerra. Pedimos la comida en una tensión casi insoportable, esperando a que uno de los dos moviera la primera ficha. Fue Sofía, por supuesto. A mitad del plato principal, después de enviar a Javier a la barra a por un vino específico que casualmente no estaba en la carta, se inclinó sobre la mesa. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de fría suficiencia. Deslizó su teléfono por la mesa, con la pantalla hacia mí. En ella, una foto. Era un recorte de un periódico económico de hacía 3 años. En la imagen, se me veía saliendo de un edificio de oficinas, flanqueada por 2 abogados. El titular decía, el conglomerado Gascón salvado por un inversor anónimo. Me miró fijamente y dijo, con una voz suave pero cargada de veneno, creo que tenemos que hablar de una división equitativa de los recursos familiares compartidos, Elena. Sería una lástima que ciertos asuntos de optimización fiscal tuvieran que hacerse públicos. La CNMV puede ser muy quisquillosa con las estructuras internacionales. Ahí estaba. La amenaza, ya sin velos. La extorsión, servida en bandeja de plata junto a un solomillo de 500 gramos. No sentí miedo. Sentí una claridad helada. Levanté la vista de la pantalla, la miré directamente a los ojos y, por primera vez en días, sonreí. El juego había comenzado. Y ella no tenía ni idea de contra quién estaba jugando realmente. Mi sonrisa en el restaurante La Vita no era de alegría, era la sonrisa de una estratega que acaba de ver la jugada completa de su oponente, y sabe con absoluta certeza, que tiene la contraofensiva perfecta. Dejé que Sofía saboreara su momento de triunfo, que creyera que su amenaza velada me había acorralado. Pagué el almuerzo, me despedí de mi hijo con un beso en la mejilla y le susurré que lo quería, sin importar lo que pasara. Al salir de allí, no me dirigí a casa. Fui directamente a las oficinas de Montenegro y Asociados, el bufete que llevaba protegiendo mis intereses desde la sombra durante casi 15 años. Al entrar en la sala de juntas, con sus vistas panorámicas de la Castellana, sentí que me despojaba de la piel de Elena Vargas, la viuda discreta, para convertirme por completo en la dama. Mi equipo ya estaba reunido. Sobre la mesa de caoba pulida no había tazas de café, sino carpetas, informes, y una determinación silenciosa.
La guerra había empezado, y yo iba a dirigirla desde mi propio cuartel general. La primera reunión con mis abogados fue una revelación de poder. Mientras yo había pasado los últimos días sintiéndome violada y expuesta, ellos habían estado trabajando con una eficacia quirúrgica. Me presentaron un informe preliminar que era en sí mismo un arma. Habían contratado a su vez a un equipo de contrainteligencia corporativa para investigar a los investigadores. En menos de 48 horas, tenían el nombre de la agencia de detectives, las fechas exactas en que Sofía había firmado el contrato y el alcance de su mandato. Un seguimiento completo de mis actividades, con especial interés en mis reuniones con Marcos Rey. Verlo todo documentado, impreso en papel oficial, transformó mi dolor en una rabia fría y controlada. Ya no era una afrenta personal, era un acto documentado de espionaje corporativo con fines de extorsión. Y la ley, como me recordó mi abogado principal, tiene mecanismos muy claros para responder a ese tipo de agresiones. De repente el tablero de juego había cambiado. Ya no estaba a la defensiva, estaba preparando un ataque con la fuerza de la legalidad de mi parte. El siguiente paso fue analizar la amenaza principal de Sofía, la denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Le pedí a mi equipo legal que fuera despiadado en su análisis. Quiero que revisen cada estructura, cada holding, cada transferencia como si fueran el fiscal más agresivo del país. No quiero sorpresas, les ordené. Durante los 2 días siguientes, 3 equipos de abogados independientes, uno en Madrid, otro en Zúrich, y un tercero en Delaware, revisaron simultáneamente todo mi entramado societario. Las horas se me hicieron eternas, esperando el veredicto. A pesar de mi confianza en Marcos, y en los protocolos que habíamos seguido durante años, una pequeña parte de mí temía que hubiéramos pasado algo por alto, una minúscula irregularidad que Sofía pudiera explotar. Finalmente llegó el informe consolidado. La conclusión era unánime e inequívoca. Todas mis estructuras corporativas, desde los holdings en Luxemburgo y Singapur hasta el fideicomiso en Delaware, eran perfectamente legales, fiscalmente transparentes, y estaban en total conformidad con la legislación española e internacional. No había nada. Ni una sola fisura. La pistola con la que Sofía me apuntaba estaba cargada con balas de fogueo. Con la seguridad de mi fortaleza legal, nos centramos en el enemigo. La investigación sobre la situación financiera de la familia Gascón fue rápida y brutalmente reveladora. El imperio de Enrique no era más que una cáscara vacía. La mansión familiar en La Moraleja estaba hipotecada al 85% de su valor. Los coches de lujo que conducían eran de leasing, con varias cuotas atrasadas. Sus cuentas de inversión habían sido liquidadas casi por completo para cubrir deudas operativas de sus últimos negocios fallidos. La única fuente de ingresos estable que le quedaba a Enrique Gascón era, irónicamente, el contrato de consultoría que yo misma le había ofrecido, por pura generosidad, cuando compré su empresa. Dependía de mí para mantener su fachada de respetabilidad. Esta información fue la pieza clave. Su agresión no nacía de la fuerza sino de la más absoluta desesperación. Eran como tiburones que huelen sangre en el agua, pero no se habían dado cuenta de que la sangre no era mía, y que estaban a punto de atacar un submarino nuclear. Armada con un arsenal de pruebas irrefutables, tomé la decisión final. No habría más conversaciones en restaurantes ni más amenazas veladas. Esto se resolvería de la única manera que entendía la gente como ellos, en un entorno formal, legal, y bajo la presión de sus propias acciones. Di instrucciones a mis abogados para que convocaran una reunión formal en sus oficinas. La citación fue enviada al bufete Garrido y Abogados, representando a Sofía y a sus padres, Enrique e Isabel Gascón. La agenda era simple y directa. Discusión de asuntos familiares y patrimoniales urgentes. También le pedí a mi hijo Javier que asistiera. Fue la llamada más difícil que he hecho en mi vida. No le di detalles, solo le dije: Javier, necesito que estés allí. Es importante que escuches la verdad por ti mismo, sin filtros. Confía en mí. Su silencio al otro lado de la línea fue doloroso, pero finalmente aceptó. Sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse, pero merecía la dignidad de presenciarlo, de entender por qué su matrimonio había sido una farsa desde el principio. El día de la reunión, la atmósfera en la sala de juntas de Montenegro y Asociados era tan fría y aséptica como un quirófano. Yo llegué primero, con Marcos a mi lado. Nos sentamos en la cabecera de la larga mesa de conferencias, frente a una pantalla donde se proyectaría nuestra presentación. No hablamos. Simplemente esperamos. Javier llegó poco después, su rostro una máscara de ansiedad. Se sentó a mi lado pero mantuvo una distancia emocional, como un observador neutral en su propia tragedia.
Finalmente llegaron ellos, Sofía, flanqueada por sus padres y 2 abogados del bufete Garrido. Sofía entró con un aire de suficiencia, como si viniera a negociar los términos de mi rendición. Enrique parecía incómodo, evitando mi mirada, mientras que Isabel observaba la opulencia de la oficina con una mezcla de envidia y cálculo. Se sentaron frente a nosotros, creando una división física que reflejaba perfectamente la fractura irreparable entre nuestras familias. El silencio era denso, cargado de expectación y hostilidad contenida. El escenario para la confrontación final estaba listo. Mi abogado principal, el señor Montenegro, un hombre de 70 años con una reputación legendaria por su calma glacial en las situaciones más tensas, fue quien rompió el hielo. Su voz era suave, casi cortés, lo que la hacía aún más intimidante. Gracias a todos por su asistencia, comenzó. Hemos convocado esta reunión para aclarar ciertos malentendidos y presentar una serie de documentos que creemos son de interés para todas las partes. El abogado de Sofía intentó tomar la palabra, probablemente para empezar con sus exigencias, pero Montenegro levantó una mano y lo detuvo en seco. Permítame, por favor. Creo que después de nuestra presentación, el panorama será mucho más claro. Con un gesto, encendió la pantalla. La primera diapositiva apareció, mostrando un único título en letras grandes y negras. Informe de investigación. Actividades relacionadas con la familia Vargas. Cliente Sofía Gascón. El rostro de Sofía perdió todo su color. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. Lo que siguió fue una demolición metódica y documentada de su conspiración. Diapositiva tras diapositiva presentamos las pruebas. Primero, el contrato firmado por Sofía con la agencia de detectives privados 3 meses antes de la boda. Mostramos facturas, informes de seguimiento con fotografías mías entrando en el despacho de Marcos, registros de mis viajes. Pude ver a Javier a mi lado, su cuerpo se tensaba con cada nueva revelación, su respiración se volvía superficial. Luego, proyectamos los registros de las consultas realizadas a la CNMV y al registro mercantil por Garrido y Abogados, detallando cada una de mis sociedades. El abogado de Sofía se removió en su asiento, visiblemente pálido. Y finalmente, la prueba de su desesperación, las solicitudes de los préstamos personales que Sofía había pedido para financiar toda la operación. Cada documento llevaba su firma, cada dato era incontestable. No eran acusaciones, eran hechos. Hechos que dibujaban un patrón claro de acoso, espionaje y preparación para una extorsión. Cuando la presentación de las pruebas terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La arrogancia de Sofía se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pánico puro. Enrique Gascón miraba fijamente la mesa. Su rostro era una máscara de vergüenza y derrota. Fue entonces cuando tomé la palabra por primera vez. Mi voz no tembló. Estaba tranquila, firme y llena del peso de 20 años de sacrificio. Miré directamente a Sofía, pero mis palabras eran también para mi hijo. Durante 20 años, comencé, viví una doble vida, no por vergüenza ni por egoísmo, sino para proteger a mi hijo. Quería que creciera sin el peso del dinero, que se convirtiera en un hombre por sus propios méritos, no por su herencia. Construí un muro alrededor de nuestra familia para darle una vida normal. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la sala. Luego, mi mirada se endureció. Y tú, continué dirigiéndome a Sofía. En apenas 3 meses, intentaste derribar ese muro. Pero no lo hiciste con honestidad, ni con amor por mi hijo. Lo hiciste a escondidas. Me investigaste como a un objetivo corporativo. Me espiaste. Hurgaste en mi vida privada, y te preparaste para usar el sistema regulatorio como un arma para extorsionarme. No veías a una suegra, ni a la madre del hombre con el que te casabas. Veías una caja fuerte que querías reventar. Me incliné hacia adelante, mi voz bajó a un susurro intenso y cortante. Creíste que habías encontrado una debilidad, una irregularidad, que podrías usar para chantajearme. Pero te equivocaste. Con otro gesto, Montenegro proyectó la última diapositiva. Eran los certificados de 3 de los bufetes más prestigiosos de Europa, validando la legalidad absoluta de cada una de mis estructuras. Mi vida, mis negocios, todo es impecable. Tú, en cambio, has dejado un rastro documental completo de un intento de extorsión. Y ahora, vamos a hablar de los términos, mis términos. El clímax no fue un grito, fue la quietud de la derrota absoluta. Expuse mi oferta, que no era una oferta, sino una directiva. Un acuerdo de divorcio para Javier, que él iniciaría de inmediato. Le ofrecí a Sofía una compensación única de 50.000 euros, no porque se lo mereciera, sino para asegurar un final rápido y limpio. A cambio,
ella y toda su familia firmarían un acuerdo de confidencialidad a perpetuidad, con cláusulas penales millonarias en caso de incumplimiento. Cualquier intento futuro de contactarme a mí o a mi hijo, o de hablar de este asunto con terceros, tendría consecuencias legales devastadoras. Y por último, me dirigí a Enrique. Tu contrato de consultoría se mantendrá durante los próximos 12 meses, le dije mirándolo a los ojos. No por caridad, sino porque la transición ordenada de tu antigua empresa sigue siendo un buen negocio para mí. Después de eso, nuestros caminos se separarán definitivamente. Le estaba quitando todo, pero lo hacía con la precisión de un cirujano, no con la rabia de una víctima. La reacción fue la esperada. Los abogados de Sofía, viendo que no tenían ninguna carta que jugar, y que su clienta estaba al borde de enfrentar cargos criminales, le aconsejaron en susurros urgentes que aceptara. Isabel Gascón intentó apelar a la familia, pero la fulminé con la mirada y guardó silencio. Enrique asintió lentamente. Un hombre roto que acababa de ver cómo su última esperanza de salvación se convertía en una sentencia de 1 año. Sofía, finalmente, se derrumbó. Las lágrimas que derramó no eran de arrepentimiento, sino de rabia y frustración por haber sido superada en su propio juego. Y Javier, mi hijo, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, se levantó. Se acercó a Sofía, la miró con una tristeza infinita y le dijo con una voz apenas audible pero firme: «Se acabó, Sofía, quiero el divorcio». En ese instante, supe que a pesar del dolor y la traición, lo había recuperado. Había elegido la verdad. El acuerdo se firmó allí mismo. Mientras Sofía trazaba su nombre en el papel que sellaba su derrota, yo sentí el peso de 20 años de secretos empezar a disiparse. No era un final feliz, pero era un final justo, era el final que yo había escrito. En cuanto terminé de hablar, la sala de juntas de Montenegro y Asociados se sumió en un silencio tan denso que parecía absorber el sonido. La arrogancia de Sofía se había desmoronado como un castillo de arena ante la marea, dejando a la vista el pánico desnudo. Sus abogados, 2 hombres que habían entrado con la suficiencia de quienes van a cerrar un trato ventajoso, ahora intercambiaban miradas frenéticas, hojeando sus propios documentos como si buscaran una cláusula de escape que sabían que no existía. Enrique Gascón tenía la mirada perdida en la superficie pulida de la mesa. Su rostro era el de un hombre que no solo había sido derrotado, sino expuesto en su más profunda miseria. Isabel, a su lado, había perdido toda su compostura. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El poder había cambiado de manos. Ya no había negociación posible. Solo quedaba la rendición, y todos en esa sala lo sabían. Yo no sentía euforia, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Sentía el peso solemne de una justicia inevitable, una que yo misma había tenido que forjar. El abogado principal de Sofía, un hombre llamado Garrido, se inclinó para susurrarle algo con una urgencia palpable. Aunque no pude oír sus palabras, su lenguaje corporal lo decía todo. Le estaba explicando, sin duda, la cruda realidad de su situación. No solo no tenían ninguna prueba de irregularidad contra mí, sino que yo tenía un caso documentado y hermético de intento de extorsión contra ellos. La amenaza de una denuncia penal, con todas sus consecuencias públicas y legales, pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Vi como el último atisbo de lucha se desvanecía de los ojos de Sofía. Su plan, tan meticulosamente urdido durante meses, se había deshecho en menos de 1 hora. Su inversión en detectives y abogados no le había comprado una fortuna, sino un billete de ida a la humillación, y potencialmente, a un juzgado. La oferta que yo había puesto sobre la mesa, 75.000 euros. El contrato de su padre y su silencio a cambio de su libertad, ya no parecía un insulto, sino una salida inesperadamente generosa. Era la única puerta que les quedaba abierta antes de que el abismo se los tragara por completo. Fue en ese momento de silencio tenso cuando Javier, que había permanecido a mi lado como una estatua de dolor durante toda la presentación, finalmente se movió. Se puso de pie, no con rabia, sino con una tristeza profunda y agotada que parecía haberle envejecido 10 años en 1 hora. Caminó lentamente hasta el otro lado de la mesa y se detuvo frente a Sofía. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de frustración, buscando quizás un último resquicio de compasión, un aliado en el hombre al que había engañado. Pero la mirada de Javier era firme, sus ojos reflejaban una claridad dolorosa, la de alguien que por fin ve la verdad sin adornos. Se acabó, Sofía, dijo, su voz era apenas un susurro, pero resonó en la sala con la fuerza de una sentencia. Quiero el divorcio,
No hay nada más que hablar. No hubo reproches, ni gritos, solo la constatación de un final. Con esas palabras, mi hijo no solo rompió su matrimonio, se liberó de la red de mentiras y recuperó su propia dignidad. Y yo supe, con un alivio que me inundó el alma, que a pesar de todo, no lo había perdido. La firma de los documentos fue un acto casi ceremonial, desprovisto de cualquier emoción que no fuera la de una transacción final. El señor Montenegro, con su eficiencia imperturbable, deslizó los acuerdos a través de la mesa. Uno por uno, los Gascón y sus abogados los revisaron, sus rostros impasibles mientras leían las cláusulas que sellaban su derrota y garantizaban mi seguridad futura. El acuerdo de divorcio, el pacto de confidencialidad con sus penalizaciones millonarias, la aceptación de mis términos. El rasguido de sus bolígrafos sobre el papel era el único sonido en la sala, la banda sonora de su capitulación. Observé a Sofía mientras firmaba, su mano temblaba ligeramente. No había arrepentimiento en su gesto, solo la amargura de una jugadora que ha apostado todo a una carta, y ha perdido estrepitosamente. Cuando el último documento fue firmado y devuelto a mi lado de la mesa, sentí como una carga inmensa, la del secreto y la amenaza, se desprendía de mis hombros. No era una victoria feliz, pero era una victoria necesaria. Era el punto final de una guerra que nunca pedí, pero que estaba decidida a ganar. Su salida del despacho fue tan silenciosa como humillante. Nadie dijo adiós, simplemente se levantaron, recogieron sus cosas y caminaron hacia la puerta como espectros. Enrique Gascón no se atrevió a mirarme. Isabel parecía haberse encogido, despojada de toda su altanería. Y Sofía, con el rostro surcado por lágrimas secas, pasó junto a Javier sin dirigirle la palabra, como si fuera una extraña. Verlos marcharse, derrotados y despojados de su poder para hacerme daño, me produjo una extraña sensación de vacío. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando tras de sí solo el eco de la traición y el dolor infligido. No sentía alegría, solo un profundo y agotador alivio. Había protegido mi patrimonio, sí, pero lo más importante es que había protegido a mi hijo y había recuperado el control de mi propia vida. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, supe que ese capítulo de mi vida, el de la amenaza y el engaño, había terminado para siempre. La guerra había concluido, y ahora comenzaba la difícil tarea de reconstruir la paz. Cuando la puerta se cerró, un silencio diferente llenó la sala. Ya no era un silencio de tensión, sino de calma y agotamiento. Me quedé sentada, mirando los documentos firmados sobre la mesa, mientras los abogados recogían discretamente sus papeles y salían para darnos privacidad. Solo quedamos Javier y yo. Él seguía de pie, mirando por la enorme cristalera hacia el Paseo de la Castellana, dándome la espalda. Temí por un momento que la distancia que se había abierto entre nosotros en los últimos días fuera insalvable. Pero entonces, se giró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero me miraban con una comprensión que yo no esperaba. Se acercó, rodeó la mesa y, en lugar de sentarse, se detuvo a mi lado y puso una mano sobre mi hombro. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedó ahí, su mano transmitiendo un calor que era a la vez un perdón y un agradecimiento. Finalmente, su voz, rota por la emoción, rompió el silencio. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por todo». Y en ese simple gesto, en esas dos palabras, sentí que la brecha entre nosotros se cerraba. Empezábamos de nuevo, esta vez sin secretos. En las semanas que siguieron tomé una decisión que habría sido impensable para mí solo un mes antes. Durante 20 años había vivido a la sombra, convencida de que el anonimato era mi mejor armadura. La conspiración de Sofía me había enseñado una lección brutal. Mi secreto, diseñado para protegerme, se había convertido en mi mayor vulnerabilidad. Era un punto ciego que otros podían explotar. Ya no quería vivir así. No quería pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, temiendo la próxima exposición, la próxima amenaza. Así que decidí hacer lo único que me devolvería el poder por completo: tomar el control de mi propia narrativa. Una tarde, llamé a Marcos. «Quiero que organices una entrevista», le dije, mi voz firme y decidida. «¿Con quién?», preguntó, sorprendido. «Con la revista Expansión *, respondí. «Ha llegado el momento de que el mundo empresarial español sepa quién es la dama. Y quiero que lo sepan por mi propia boca». Fue el acto más aterrador y liberador de mi vida. La entrevista fue un punto de inflexión. Me senté frente a una de las periodistas económicas más respetadas del país, y por primera vez, hable, con acento agudo abiertamente de mi trayectoria. No mencioné el drama familiar, por supuesto. Eso estaba sellado por los acuerdos de confidencialidad, y pertenecía al pasado.
Hablé de la patente que Ricardo y yo creamos, de mis primeras inversiones, de mi filosofía para identificar empresas con potencial, y de mi creencia en la gestión discreta pero activa. Conté mi historia, la de una mujer que había construido un imperio en silencio, no por miedo, sino por estrategia, y por amor a su hijo. Cuando el artículo se publicó, con una fotografía mía en la portada, la reacción fue abrumadora. El respeto y la fascinación de la comunidad empresarial me demostraron que mi miedo a la exposición había sido infundado. Ya no era un objetivo vulnerable en la sombra. Era una fuerza reconocida a plena luz del día. La misma exposición que tanto había temido se convirtió en mi liberación definitiva. Aquella decisión transformó mi vida por completo. Dejé de ser Elena Vargas, la viuda discreta, para asumir plenamente mi identidad como una de las inversoras más influyentes de España. La fama inesperada me abrió puertas que nunca había considerado. Creé un programa de mentoría para jóvenes empresarias, compartiendo mi experiencia para ayudar a otras mujeres a navegar por un mundo a menudo hostil. Javier, tras un periodo de duelo por su matrimonio fallido, empezó a trabajar a mi lado. Quería aprender, entender el legado que yo había construido para él. Ver su interés, su inteligencia y su ética aplicadas al negocio familiar fue una de las mayores alegrías de mi vida. Reconstruimos nuestra relación sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Unos años más tarde, cuando nació mi nieta Clara, la sostuve en mis brazos y le prometí un futuro sin secretos, un mundo donde nunca tendría que ocultar quién es. La justicia que obtuve no fue en un tribunal, sino en la vida que construí después de la tormenta, una vida de transparencia, propósito y, por fin, de paz. Mi historia es una prueba de que, a veces, la justicia no llega con el estruendo de un martillo en un juzgado, sino con la firma silenciosa de un acuerdo que te devuelve el control. Fue un camino doloroso, lleno de traición y desengaño, pero me enseñó que la mejor defensa contra la codicia y la manipulación es una combinación de documentación impecable y la valentía para confrontar la verdad, por muy fea que sea. Recuperé mi vida no luchando con las mismas armas sucias que usaron contra mí, sino utilizando la fuerza de la ley, la estrategia, y finalmente, la transparencia. Elegí transformar una exposición forzada en una liberación elegida, convirtiendo mi mayor vulnerabilidad en mi mayor fortaleza. Si crees que nadie merece ser traicionado de esta forma y que la honestidad es un pilar que nunca debe derrumbarse, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para conocer más historias sobre conspiraciones familiares, supervivencia y justicia. Gracias por acompañarme en mi viaje. En cuanto la puerta del despacho se cerró tras ellos, un silencio de una naturaleza completamente nueva inundó la sala de juntas. Ya no era la quietud cargada de tensión de antes, sino el vacío agotado que sigue a una batalla. Me quedé sentada, con la mirada fija en la pila de documentos firmados que representaban el fin de una guerra que nunca quise empezar. Mis abogados, con una discreción exquisita, recogieron sus carpetas y se retiraron, dejándonos a Javier y a mí a solas. Él seguía de pie, de espaldas a mí, contemplando el tráfico del Paseo de la Castellana a través de la inmensa cristalera. Por un instante, un miedo helado me recorrió. El miedo a que la verdad, aunque liberadora para mí, hubiera creado un abismo insalvable entre nosotros. Pero entonces, se giró. Sus ojos, aunque enrojecidos por el dolor de la traición, me miraban con una nueva comprensión. Se acercó lentamente, rodeó la mesa y, en lugar de sentarse, se detuvo a mi lado y posó una mano sobre mi hombro. Su voz, rota por la emoción, susurró dos palabras que lo sanaron todo. Gracias, mamá. Y en ese simple gesto, en esa gratitud nacida del dolor, supe que no lo había perdido. Estábamos empezando de nuevo, esta vez sin secretos. En las semanas que siguieron aquella reunión, una idea que antes me habría parecido una locura, empezó a tomar forma en mi mente con una claridad implacable. Durante 20 años, había vivido convencida de que el anonimato era mi mejor protección, un muro invisible que mantenía a salvo a mi hijo y a mi patrimonio. La conspiración de Sofía me había enseñado una lección brutal y dolorosa. Mi secreto, lejos de ser una fortaleza, se había convertido en mi mayor vulnerabilidad. Era una sombra en la que la codicia y la manipulación podían crecer sin ser vistas. Ya no quería vivir así. No quería pasar el resto de mis días temiendo la próxima exposición accidental, la próxima amenaza velada. Decidí que la única forma de recuperar el control absoluto era tomar las riendas de mi propia narrativa. Una tarde, con una determinación que me sorprendió a mí misma, llamé a Marcos. «Quiero que organices una entrevista», le dije, mi voz firme. «¿Con quién?», preguntó, desconcertado.
Con la revista Expansión respondí. Ha llegado el momento de que el mundo sepa quién es la dama. Y quiero que lo sepan por mi propia boca. Fue el acto más aterrador, y, a la vez, el más liberador de toda mi vida. La entrevista fue un punto de inflexión. Me senté frente a una de las periodistas económicas más respetadas del país, en mi propio despacho. El que durante años había sido mi santuario secreto. Y por primera vez, HABLE con acento agudo, hablé de la patente que Ricardo y yo habíamos creado, de cómo el dolor de su pérdida se había transformado en la determinación de construir un legado. Hablé de mi filosofía de inversión, de mi fe en el potencial oculto de empresas que otros daban por perdidas. No mencioné ni una palabra del drama familiar. Eso pertenecía al pasado, sellado por acuerdos legales y por el dolor. Me centré en contar mi historia, la de una mujer que había levantado un imperio en silencio, no por miedo, sino por una estrategia de protección que, con el tiempo, se había vuelto obsoleta. Cuando el artículo se publicó, con una fotografía mía en portada, la reacción del mundo empresarial no fue la que yo había temido. No hubo escándalo ni juicio, sino una oleada de respeto y fascinación. La exposición que tanto me había aterrado no me destruyó, al contrario me dio una voz y un poder que nunca supe que deseaba. Esa decisión lo cambió todo. Dejé de ser Elena Vargas, la viuda discreta del barrio de Salamanca, para asumir públicamente mi identidad, como una de las inversoras más influyentes de España. La fama, en lugar de ser una carga, me abrió puertas a un propósito que iba más allá de la acumulación de capital. Inspirada por las cartas y mensajes que recibí de otras mujeres, creé un programa de mentoría para jóvenes empresarias, un espacio donde podía compartir mi experiencia, para ayudarlas a navegar las aguas, a menudo turbulentas, del mundo de los negocios. Empecé a dar conferencias en cumbres de tecnología e inversión, compartiendo no solo mis éxitos, sino también mis fracasos. Descubrí una pasión inesperada en enseñar, en ver cómo mi historia podía empoderar a otras para que construyeran las suyas. La doble vida que había mantenido como una prisión protectora se había desvanecido, y en su lugar había una identidad única, auténtica, y por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Ya no me escondía, al contrario, me había convertido en un faro. El cambio más profundo, sin embargo, se produjo en el corazón de mi familia. Javier, después de un periodo necesario de introspección y duelo por el fin de su matrimonio, tomó una decisión que me llenó de un orgullo inmenso. Dejó su prestigioso puesto en un estudio de arquitectura para venir a trabajar a mi lado. Quiero aprender, me dijo un día, con una humildad que me conmovió. Quiero entender el legado que construiste para mí. Ver su mente brillante, su ética de trabajo y su curiosidad aplicadas a nuestro negocio familiar, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Juntos, reconstruimos nuestra relación sobre una base de transparencia y respeto mutuo. Ya no era yo la protectora y él el protegido. Éramos socios, confidentes, una familia forjada no en secretos, sino en una verdad compartida. La empresa, que durante tanto tiempo fue mi proyecto solitario, se convirtió en nuestro proyecto conjunto, un puente que nos unió más que nunca, y que aseguraba que el futuro que Ricardo y yo habíamos soñado continuaría en las mejores manos. Hace un par de años mi vida se llenó de una nueva luz con el nacimiento de mi nieta, Clara. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue una experiencia transformadora. Mientras observaba su rostro diminuto y perfecto le hice una promesa silenciosa. Le prometí un futuro sin sombras, un mundo donde nunca tendría que ocultar quién es o de dónde viene. Ella crecería conociendo la historia completa, la de su abuelo visionario y la de su abuela estratega, no como un secreto que hay que guardar, sino como un legado del que sentirse orgullosa. Clara representaba todo por lo que había luchado. Un futuro sin las cargas del pasado, una nueva generación que viviría en la transparencia que yo había tenido que conquistar a un precio tan alto. La justicia que obtuve no fue la de un tribunal, sino la que se construye día a día en una vida vivida con honestidad, propósito y por fin, una paz profunda y duradera. La conspiración de Sofía no me había destruido, sin saberlo, me había regalado la libertad. Mi historia es la prueba de que, a veces, la justicia no llega con el estruendo de un martillo en un juzgado, sino con la firma silenciosa de un acuerdo que te devuelve el control. Fue un camino doloroso, lleno de traición y desengaño, pero me enseñó que la mejor defensa contra la codicia y la manipulación es una combinación de documentación impecable y la valentía para confrontar la verdad, por muy fea que sea. Recuperé mi vida no luchando con las mismas armas sucias que usaron contra mí, sino utilizando la fuerza de la ley, la estrategia y finalmente, la transparencia. Elegí transformar una exposición forzada en una liberación elegida,
convirtiendo mi mayor vulnerabilidad en mi mayor fortaleza. Si crees que nadie merece ser traicionado de esta forma y que la transparencia importa, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para conocer más historias sobre conspiraciones familiares, supervivencia y justicia. Gracias por haberme acompañado en mi viaje.